Damos la bienvenida a nuestra invitada. Claro que sí. Doctora, bienvenida. Nos acompaña el día de hoy la doctora en Salud Pública y nutrióloga pediatra Mónica López Palafox. Es la jefa del Servicio de Nutrición Clínica Pediátrica del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil de Estado de México. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Bienvenida, gracias, doctora. muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que, para mi punto de vista, es muy importante y que mucha gente no le hace caso, lo que es la obesidad infantil. ¿Qué nos puede platicar de la obesidad infantil, doctora? Pues es verdad, este tema es realmente una novedad porque no era lo que se esperaba en años anteriores. Se esperaba que esto fuera disminuyendo, ¿no? La obesidad es una enfermedad crónica. Antes estaba clasificada como una enfermedad crónico-degenerativa. Ahora es parte de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños se enferman y con esta enfermedad van teniendo complicaciones que los llevan a una vida de adulto realmente tremenda, ¿no? Con muchas complicaciones para el corazón, para la salud en general. Entonces, el panorama es un poquito triste en ese sentido porque ha incrementado el número de casos de niños con esta afección en cuestiones que antes eran meramente de los adultos. Sí, claro. En otros momentos hablábamos en México de temas de obesidad y pues tenemos que hablar de los adultos. Los niños no tenían esta problemática, sin embargo, de unas décadas a la fecha se ha convertido en un tema prácticamente de regla en todas las familias. Tenemos noción de niños con este nivel de problemáticas. Habla sobre un nivel de sorpresa, doctora, es decir, se encontraron con datos que no esperaban encontrarse. Los números han incrementado entonces. Así es. La encuesta, la más reciente es la del 2018, se llama Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, o conocida como ENSANUD. Y poco a poco, incluso esta encuesta todos los radioescuchas la pueden consultar en internet. Ajá. Y pueden ir viendo cómo las cifras van incrementando, tanto de sobrepeso como de obesidad. Nosotros en la práctica pues lo vemos reflejado en que hay más niños que sufren infartos o enfermedades que antes eran típicas de los adultos, como enfermedades por el colesterol elevado, por lo que son las cifras de grasas en la sangre, por así llamarlas, muy elevadas. Entonces, sí es un panorama al que no se esperaba. Nos hemos dedicado mucho tiempo en combatir, por ejemplo, la desnutrición y dejamos de lado esa parte del sobrepeso y la obesidad. Ahora, por la cercanía con nuestro país vecino, por la mala alimentación, por factores de actividad física que no se tienen, pues estamos más cercanos a enfermedades derivadas del sobrepeso y obesidad. Sí, porque lo que comenta doctora, le decía yo que aquí este programa es sin filtro porque hacemos preguntas a lo mejor ilógicas. Y decimos, ay, mira el niño qué bonito, está gordito. Hasta sanito, está ¿no? Llenito, ¿no? Sí, cachetoncito y claro. con las mejillas rositas. Es que este es un patrón que siempre se ha tenido desde nuestros abuelitos, abuelitas, que a lo mejor, sobre todo las mamás, ¿no? Que llevaban en la cocina esta imagen de come más, acábate el plato, te sirvo otro plato de sopa. Sí. Entonces el niño llenito, cachetón, muchos años fue el esquema de lo que era sano, representaba la salud. Entonces, bonito, incluso a la fecha, a mí me llevan al consultorio niños que se ven delgados, muy, muy delgaditos, y que las mamás dicen, es que estoy preocupada porque está desnutrido. Sí, porque no se le ve. Porque no se le ve. Esto es un efecto lateral, doctora, de esa lucha contra la desnutrición. Es decir, que desde la escala social hayamos interpretado mal el mensaje porque hablamos de niños desnutridos, entonces la contraparte de un niño desnutrido, pues es un niño rellenito. Así es. ¿Eso es un efecto lateral negativo derivado de esa lucha? Yo creo que, sí lo podemos catalogar como negativo. Digamos que están a la par. Están las dos percepciones y cada quien decide como que a cuál hacerle más caso, ¿no? Yo puedo tener ahí al niño llenito o con obesidad y decir, pues es normal, de acuerdo a los estándares de mi familia o del medio en el que me desenvuelvo. Para mí es normal que el niño tome 1 litro de jugo. Ese es su juguito del día, ¿no? Pero la porción para mí puede ser normal. Es normal, ¿no? Sí. Es algo común. Y es que además aquí hay una interpretación también dentro de los alimentos, porque vamos a hablar de la chatarra, sí, pero qué bueno que toque el tema de los jugos, porque
pensamos que pues, me levanto temprano, un jugo recién exprimido sano, de ¿no? 1 litro de jugo de naranja, medio litro, pues bastante sano. ¿No es así, doctora? Y no es así. Los jugos están catalogados en estas bebidas que ya tienen mucha cantidad de azúcares, Sí. Aunque sean de fruta natural. Aunque no sea azúcar aunque no añadida. sea azúcar añadida, Ujú. estamos comprimiendo ahí para hacer un vasito de 230 mililitros de jugo de naranja. A lo mejor yo tengo que utilizar, depende cómo está la naranja, qué tamaño tiene y qué tan jugosa es, tengo que utilizar 5 o 6 para lograr ese vaso. Es una porción de unas 6 naranjas la que el niñito está consumiendo en ese vasito. O 6 mitades de naranja, ¿no? Entonces imaginen que la porción que le toca es la mitad de la naranja y con la fibra que la tiene de manera natural cuando se la come Y hay uno. un equilibrio ahí. Cuando, Y ahí hay un equilibrio. Cuando lo comemos con la fibra, pero no Exactamente. con el puro Pero jugo. no cuando yo quito la fibra y la exprimo para hacer el jugo. Ahí ya le quité la fibra y solo estoy dejando los azúcares. Sí. Y en una porción mayor a la que le toca al niño, que tal vez puede ser la porción del día de fruta que debe Así de es. comer. De todo el día. De todo el día, en un vaso de jugo. Entonces, este es uno de muchos ejemplos que podríamos mencionar de cómo nosotros pensamos que estamos haciendo algo correctamente y es un alimento que no deberían de estar incluyendo los niños. Por ahí hay un artículo que menciona que los jugos deben de estar incluidos en los preescolares, hasta el preescolar, en 1 o 2 onzas, nada más, y ciertos jugos nada más, ¿no? Como de pera, durazno, no todos los todos. jugos. Zanahoria, Ni siquiera los de verdura, nada. nada. Entonces, las cantidades, que yo creo que siempre esa es la razón, ¿no? Las cantidades es donde tenemos ahí quizá el error a la hora de alimentarnos. Yo creo que ahí podemos caer en una de las Hasta preguntas nosotros como adultos. que algunos como adultos nos hacemos, ¿no? Sí. Caray, a ver, si al niño no le doy comida chatarra, si come a sus horas, si le doy sus porciones y todo natural, ¿por qué tiene problemas de sobrepeso? Así Bueno, es. pues la respuesta muy seguramente está en estas medidas que nosotros consideramos como muy saludables y que de entrada no lo son. Es un golpe al sistema, un jugo de estas características en la primera hora del día despertándose. Exacto, es como un shot de azúcar ahí que sí nos va a dar la sí. energía y todo, pero no necesariamente nos está nutriendo con la calidad adecuada. Sí, porque decimos, ya se tomó su juguito, ya está tranquilo, Sí. vamos a esperar a ver qué pasa. Ajá. Pero increíble, ¿no? Lo que vamos Y aprendiendo lo todos los que días. vamos descubriendo. Yo sé que no hay que hablar de culpables, pero pues es que yo no lo interpreto de otra manera. Los culpables somos los padres de familia que Así no es. tenemos hoy el cuidado de acercarnos a los profesionales de la salud y acercarnos, por ejemplo, como con la doctora y decirle, oiga, doctora, le estoy este es lo que mi hijo consume. Estoy en lo correcto porque también pues nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Exacto. Y estamos siempre inmersos Sí. en lo que nos daban y lo que interpretamos como saludable. Definitivamente ese es el punto, la premisa de que con los niños los responsables somos los adultos. Así es. No hay un niño que vaya a comer más de lo debido o que lleve dinero para la tiendita de la escuela o que lleve un lunch diferente si no lo preparamos nosotros como adultos. El niño va a repetir exactamente lo que ve en casa, el modelo que tiene con el adulto, y si nosotros no lo concientizamos, no le enseñamos desde pequeño a cómo comer y a que a lo mejor no debe de quitar alimentos, sino las porciones, ¿no? Cómo Claro. comer. Son niños también, pero sí tenemos que enseñarles. Sí, definitivamente. Y lo hemos comentado a la serie de entrevistas que hemos tenido, que hemos hablado del cáncer infantil, y lo comentamos antes de entrar al programa, Sí. que un niño no sabe lo que es la bolita. Ujú. Aquí en este caso, pues el niño no sabe lo que es un alimento chatarra, lo que es un alimento sano. Claro. Doctor, en la promoción que hicimos de la entrevista nos llega una pregunta. ¿Cuántos niños presentan sobrepeso u obesidad? ¿Cuántos niños? Bueno, alrededor del 25%, se le llama en las medidas de estadística, hablamos de prevalencia. Y bueno, el 25% de los niños tienen sobrepeso y un poquito más allá del 30%, 31% cursan con obesidad. Esto, cuando ya lo traducimos a un nivel importante, pues estamos hablando de que de todos nuestros niños, a lo mejor 6 de cada 10 están padeciendo obesidad. ¿Obesidad? Cuando 6 antes de cada era 10. 3 o 2 de cada 10, ¿no? Lo que hablamos un poquito al principio. El panorama se nos invirtió
Y antes era la desnutrición, que ojo, no ha desaparecido, menos aquí en el Estado de México, pero la obesidad ya la desplazó y ya causa un problema importante. Entonces, 6 de cada 10 están teniendo este problema, que repercute porque en la vida adulta, o sea, hay niños que ya llegan a un adulto joven y tienen una serie de complicaciones a nivel cardiovascular, renal, hepático, incluso hasta ahora psicológico, la ansiedad, la depresión. Hay muchos temas que están relacionados con la obesidad. Algo no sucedió bien en la estrategia, tal grado que no ha desaparecido la desnutrición y en el camino nos desarrollamos la obesidad en los niños y esto se ha convertido en el nuevo problema de carácter social y en el núcleo familiar que pues tenemos que encontrarle entonces todos en conjunto una solución. ¿Cuál sería el paso primero para tomar en familia, doctora, entonces? Yo creo que debe de ser identificar nosotros como adultos el problema, de verdad decir, ok, mi hijo o esta personita tiene un problema, me voy a acercar a los profesionales de la nutrición para una asesoría. Claro. La asesoría implica una evaluación nutricional. Nosotros usualmente lo que hacemos es evaluar a través de diversos indicadores, se le llama el ABCD de la nutrición, y a través de indicadores antropométricos, esto que es a través del peso, la talla, medir la cintura del niño y otros parámetros, podemos hacer un diagnóstico certero. Porque como decíamos hace un rato, yo puedo decirle, bueno, a simple vista se ve gordito, pero eso no es un diagnóstico. No, Claro. Entonces necesitamos de verdad medirlo y decir, ok, sí se está pasando, tiene sobrepeso u obesidad. Después de los indicadores antropométricos están los factores bioquímicos. Ni modo, sí hay que hacerle un pequeño piquetito al niño y obtener los datos de sus estudios de cómo está en hemoglobina, cómo están sus exámenes de la sangre y ver que todos los parámetros estén bien, porque hay niños que incluso estando delgaditos pueden tener alteraciones metabólicas que los lleven a problemas importantes, puede ser que estén enfermos de la tiroides, puede ser que tengan algo ahí metabólico que se esté conjuntando con una mala alimentación. Claro. Y que potencializan este problema. Esos son los bioquímicos. Después vienen los indicadores clínicos, lo que yo estoy viendo. Es decir, un niño que tiene manchas en la cara, un niño que tiene las uñas rotas o decoloradas, un niño que tiene los ojos hundidos. O sea, tenemos que hacer la exploración física para ver qué podemos relacionar con alguna alteración. Esos serían los clínicos. Y después viene de lo más importante, que son los dietéticos. La evaluación dietética es hacer precisamente un sondeo de cómo es la alimentación en casa, qué come el niño desde que se levanta hasta que va a dormir, y de verdad entrar en la dinámica familiar para conocer ahí los hábitos y ver de qué manera podemos empezar el tratamiento o incidir o hacer una pequeña reflexión de esta evaluación. No toda evaluación implica un plan de alimentación estricto, con porciones y todo. Hay muchos niños o papás que solo con la asesoría empiezan a cambiar sus hábitos, pero la gran mayoría sí requiere un tratamiento totalmente dirigido a la reducción del aporte calórico, a las porciones, a trabajar en familia, y eso es lo que se debe de hacer. Estamos platicando en entrevista exclusiva desde el núcleo central de la noticia con la doctora Mónica López Palafox. Ella es jefa del Servicio de Nutrición Clínica Pediátrica del Hospital para el Niño, invitada especial del maestro Fuad Isaac Naime. Gracias, Alejandro. Doctora, a lo mejor es una pregunta fuera de tema. Cuando nace un bebé, dice, midió 50 centímetros y pesó 2,5 kilos o 3 kilos. ¿Qué tan importante o qué nos puede indicar ese nacimiento, el peso y la estatura de un bebé? Es un parámetro determinante, es una pregunta de hecho muy interesante y es lo que platicábamos, ¿no? Parece algo trivial, algo que se intuye, pero que no sabemos. El peso y la talla al nacimiento nos dan una idea muy certera de cómo van a ser los siguientes meses y quizá el futuro de esa personita. Entonces, si yo tengo un niño que nace por debajo de los 2,5 kilos, estamos teniendo un niño con bajo peso al nacer. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, está en un riesgo nutricio y hay que hacer todo para que recupere. La regla dice que al año un niño debe de triplicar
su peso con el que nació. Entonces, si tiene 2,500, estamos hablando ya de un riesgo nutricional. Pero, ¿qué pasa si yo me voy al otro lado y tengo un niño que nace con 4 kilos de peso? Exactamente. Ahí tenemos otro riesgo nutricional y estamos del otro lado, porque ese niño también tiene riesgo de muerte súbita, de desarrollar diabetes neonatal, que ya también es una enfermedad que antes no se tenía, Sí, ¿no? y problemas cardiovasculares, pero a corto tiempo que sobreviva. Que sobreviva porque son niños que pueden tener resistencia a la insulina, muchas complicaciones y que no es tan sencillo su pronóstico en los siguientes meses. Es importante, pues, el primer vistazo y la responsabilidad que como familiares tenemos y como cuidadores primeros de esos pequeñines. Los niños tienen pues esta condición de pues estar a la buena de sus padres. Y si como padres no tenemos el cuidado de ser lo suficientemente exigentes y quisquillosos al momento de lo que le vamos a dar de comer a nuestros hijos, bueno, pues estamos entrando en un serio problema que lo único que hace es alentar lo que hoy se está presentando como números negativos. Aquí quisiera hacer una acotación importante porque está muy, muy descrito en lo que son los primeros 1000 días de vida y viene desde la concepción. La idea que yo tengo de, estamos programando un embarazo, cómo debe la mamá de nutrirse al principio, cómo debe nutrirse durante el embarazo, qué ganancia de peso tendrá durante el embarazo. No es lo mismo tener 5 kilos de más a subir 20 o más durante la gestación. Todo eso condiciona las características del niño al nacer y esto determina cómo va a ser el niño en ese primer periodo del lactante, que es de que nace al año de edad, y después, por supuesto, determinará los hábitos en el periodo preescolar y escolar. Hay muchos estudios que relacionan que un niño que desde el vientre materno ya estuvo expuesto a los azúcares, a las grasas, va a ser un niño que tenga esa predilección por esos sabores y de pequeño, de preescolar o escolar, va a optar por buscarlos. Entonces, la alimentación desde ahí viene ya con esa influencia, ¿no? Con esa capacidad. Es bien importante, no sé si les ha pasado que nació el bebé, fíjate que pesó 4 kilos y me dice, ay, qué bonito, qué sano. Qué sano. Sí, el término es eso, qué sano. Sí, la verdad. Entonces no es recomendable, o sea, lo que se recomienda en ese momento inmediatamente la atención médica, ¿no? Sí, por supuesto, ahí tiene que estar muy pegado, bueno, si estuvo el neonatólogo, el pediatra, el nutriólogo pediatra, el psicólogo apoyando a los padres, o sea, dando asesoría desde ese momento, trabajando, se requiere también de rehabilitación incluso. O sea, es todo un equipo multidisciplinario e interdisciplinario para tratar a ese pequeño y dar asesoría a los padres, porque en esta cuestión, pues también tiene que ver mucho la lactancia, si se va a dar lactancia, si va a hacer uso de sucedáneos o fórmulas, y son componentes que también condicionan el desenlace de ese niño. Sí, la vida futura inmediata, que sean adolescentes sanos, con capacidades plenas para poderse desarrollar, para poder desarrollar sus capacidades académicas, para estar en condiciones y que no se convierta pues en una historia negativo, ¿no? Y muchas veces estos desempeños académicos, pues, la mayor de las veces tiene que ver con la capacidad alimentaria también de la familia. Claro, el nivel muy socioeconómico es importantísimo. Y nosotros como profesionales de la salud debemos adaptarnos a esa parte. No ellos a nosotros, sí, ¿no? Nosotros al medio, al entorno familiar y favorecer eso, que si la persona me está diciendo yo tengo para frijoles, tengo para atún, tengo para esto, adaptar un plan de alimentación, soluciones para que se pueda llevar la alimentación lo más sana posible. Claro. Ajá, porque si no el destino de eso es que fracase. Si yo pongo un plan drástico, estricto, ¿qué es lo que pasa con los niños? Que si yo pongo algo muy estricto como en un adulto, el niño se va a cansar, no lo va a seguir. Son muchos temas con ellos que hay que practicar. ¿Y la obesidad cómo se mide en los niños, doctora? La obesidad se mide a través de lo que platicábamos un poquito de los indicadores antropométricos. Entonces, estos son las mediciones corporales. ¿Los indicadores qué, perdón? Los indicadores antropométricos, porque hablan de la forma del cuerpo. Son medidas del cuerpo. Entonces, en los niños hay 3 muy importantes. ¿Cuánto debe de pesar un niño para la edad que tiene? ¿Cuánto debe de pesar para lo largo que es de estatura? O sea, para lo que mide. Porque si yo le pongo un ejemplo de unas gemelitas y
y a lo mejor una de ellas es más alta que la otra, lógicamente que la que es más alta, pues bueno, tiene que estar su peso en función de su estatura. Sí, perdón que le interrumpa, porque comentamos cuando los vemos abajo del peso, algo tiene. Ajá. Pero cuando vemos arriba, digo, qué bueno, está muy sano. Sí, Sí, que, claro. que siga creciendo, ¿no? Pero para sí, los se me lados, hace que ¿no? es más maligno, ¿no? Ajá. Sí, por supuesto. Sí, porque sí lo decimos, ¿no? Ahí está bajo de peso, hay que revisarlo. Pero no, hombre, está muy bien, está arriba de lo normal. De hecho, lo pudimos ver ahora con la pandemia. Sí. COVID-19. En el hospital tuvimos varios casos y hubiéramos pensado que un niño con desnutrición iba a tener una problemática mayor. Sin embargo, ¿qué sucedió? El niño con desnutrición se adapta a su condición. Sí. El ser humano puede adaptarse al bajo peso y a la inanición. Sí. Lo vemos con muchos niños a nivel mundial. Pero al sobrepeso y a la obesidad, no. El sobrepeso y la obesidad desencadenan un estado de inflamación. De enfermedad. Y de enfermedad Sí. mortal. O sea, esta inflamación que se desencadena, que de hecho pasó con el SARS-CoV-2, es lo que determinó que muchos niños fallecieran. Porque la inflamación es lo que nos lleva a otras consecuencias, a otras enfermedades que van surgiendo, y aunado a los problemas respiratorios y a todo lo que conllevaba la propia enfermedad del COVID, la obesidad pues estaba ahí atacando silenciosamente, y bueno, pues los niños fallecían, los adultos fallecían, todos los que tenían problemas de sobrepeso y obesidad terminaban en las unidades de terapia intensiva. Los niños no fueron la excepción. ¿No? E incluso hicimos un estudio en aquel momento de eso, y precisamente los niños con obesidad, la mayoría falleció. Muchos niños incluso con enfermedades oncológicas, y que generaban toxicidad en la quimioterapia porque se almacena en el tejido adiposo, se acumula entonces en la grasita, Sí. se jala ahí todo lo tóxico del medicamento, y pues el pronóstico es malo. Entonces, para que vean todo el abanico de posibilidades hacia lo negativo, por supuesto, que conlleva la obesidad. No es buena la obesidad en ninguna medida. El sobrepeso siempre tendrá que ser atendido por especialistas en la salud. El tema me llama mucho la atención actualmente, doctora. Es inevitable pensar en estas tendencias de redes sociales que se habla del body positive, ¿no? Ama tu cuerpo, que si estás un poquito pasadito de peso, no pasa nada. Presúmelo, ve a la playa. Muéstrate orgulloso de tu sobrepeso porque no está mal. No, sí está mal, y es un mensaje equivocado. Tenemos que atender el sobrepeso y atendernos a nosotros mismos, más aún cuando de los niños se trate. No podemos permitir que se nos vayan arriba porque van a desarrollar padecimientos que les van a afectar su vida. Así es. Aquí es una cuestión totalmente de salud. Esto se debe de entender muy claro. No es estética, Sí, ¿no? es salud. Y una cosa es el bullying y otras cosas que, por supuesto, ciertamente han existido, existen y existirán. Sí. Y no están en nuestras manos muchas cosas, pero la cuestión de salud sí es responsabilidad, insisto, de los adultos, de nosotros como profesionales de la salud, de que seamos claros en brindar la información, en orientar a las personas y, por supuesto, de dar el tratamiento adecuado e insistir en esto. Sí, es muy, muy importante de que no está bien normalizar un cuadro de obesidad. No está para nada bien. Estoy de acuerdo en las campañas de que, bueno, han generado otros estereotipos, perfecto. No hay cuerpos perfectos, Sí, ¿no? pero la cuestión de salud no puede negociarse. Nunca. Nunca. La salud no está sujeta a negociación. Exacto. Me parece es un punto crucial dentro de esta entrevista, máxima cuando insistimos, hablamos de los niños que están bajo nuestro cuidado y bajo nuestro resguardo y que dependen plenamente de su estado de salud, depende de lo que nosotros como padres hagamos. La chatarrita se puede de vez en cuando, doctora, sobre todo cuando somos los niños, pues nos gusta la picafresa, nos Sí. gusta unos churritos con salsita, vamos al cine, queremos palomitas, ¿se puede eso? Yo siempre trato de decirles a los pequeñines en la consulta y a los papás que si tratamos de ver a los alimentos un poco más como normales, que lo mismo vean el niño a la verdura que a las papitas, que no tengan esa ansiedad, porque si nosotros se los escondemos o se los prohibimos, Sí. lo van a buscar más. Entonces, encontrar una estrategia donde ellos de verdad
lo puedan ver como, pues te tocan las verduras y es esto y ya, mañana podrás comer palomitas, pero sin hacerle fiesta ni tampoco satanizarlos. Como dice el refrán, ¿no? Lo prohibido es lo más deseado. Sí, exactamente. Entonces, tratar de verlos un poquito más normal, pero sí hacerle ver al niño que no puede comerlos diario y que hay situaciones especiales donde se requerirá. Por ejemplo, si es un cumpleaños, adelante, ¿no? Va a haber una rebanada de pastel. Pero ese pastel yo no me lo puedo comer todos los días. Y explicarles por qué no, porque tiene esto, es malo para tu salud, solo es de vez en cuando vayas con un amigo a su casa, o sea, hacer que el niño lo entienda como, sí lo puedo comer, pero no siempre. Sí, no está prohibido, no está satanizado, pero tiene su lugar y su momento. Y tiene porciones, porque si yo niño llego con mi bolsota de la piñata y eso me lo como en una tarde, ahí como papá tengo un error. O sea, yo necesito dosificar y decir, ok, cómete un dulce, pero saca la paletita y te la comes, ¿no? Y guarda los demás. En otro momento te los comes. Ahorita es esto. Y concientizarlos, irles explicando, porque a veces los tratamos como, no, pero no le, o sea, parece que el niño se llama no. Les ¿Por qué digo, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, porque soy tu padre. Porque soy tu papá y porque es. no. O tu mamá, ¿no? Entonces hay que explicarles por qué no, qué tiene, qué les hace. Les digo, son niños. Sí, sí entienden. Solo que hay que buscar una manera diferente de hacerles ver ese mensaje y el niño lo va a respetar. Esto de la comida, pues se tiene que hablar del combustible que le metemos al cuerpo, de lo que el cuerpo utiliza para poderse movilizar. Entonces, lo que le metamos a forma de comida y bebida siempre representará en mayor o menor medida un impacto al sistema. Puede ser positivo o puede ser negativo, pero hay que conocer qué es lo que le estamos poniendo de combustible a nuestro cuerpo, como cuando vamos a ponerle gasolina al coche, ¿no? Así es. Buscamos ¿de qué calidad? La Premium o la Magna o qué le ponemos, ¿no? Sí. Porque pues eso es lo que de eso se trata, saber qué es lo que le estás poniendo a tu sistema. Así es, y no hay una condicionante económica aquí, eso también debe quedar claro, que aunque sea una alimentación muy sencilla, puede ser sana. No está peleado que tenga que ser algo muy caro para que sea sano. Esto de, es que es orgánico, es que, bueno, sí, ya también se ha puesto esto muy de moda y a veces es alimentación muy cara, que no tiene sentido, y se han dejado de lado los alimentos sanos, ¿no? Lo sano que es un taquito de frijoles, que hace una proteína muy, muy útil, muy buena, de muy alta calidad, y a veces la cambiamos por algo que nos da la impresión que es más sano, pero porque es más caro. Híjole, es que los medios, las películas nos meten en un ritmo bien difícil. Ves en las películas que la familia típica norteamericana se sienta a la mesa, todos son felices, todos sonríen y todos se ven muy bien despiertos y resulta que tienen jugo de naranja, un vaso de leche, una taza de café, unos hot cakes, como 4 niveles de hot cakes con miel arriba y hasta un pedazo de tocino en la parte de arriba. Dices, pues eso tiene que estar bien porque además se ve delicioso. Se ve bien, ellos se ven y ellos pues, se ven llenitos, fuertes, se ven bien. Y tú ves en tu mesa y dices, caray, a lo mejor el taquito de frijoles tendríamos que cambiarlo por hot cakes y no. Y muchos profesionales de la salud, pues tristemente debo decirlo, sí a veces se retira la tortilla, ¿no? No comas tortilla, no comas pan. No, o sea, sí hay que usar los cereales, pero de otra manera. Tal vez otro ejemplo, ahorita se me ocurre los cereales de caja. El cereal de caja de muchas marcas, ahí los conocemos todos, pues debe de ser algo que se retire de la mesa y se opte por cereales como el arroz, las sopas de pasta, la tortilla, algo más integral, más sano, pero no quitarlos. Muy bien. Sí, y equilibrar, ¿no? Encontrar ese punto de equilibrio. No todos podemos ser especialistas, pero para eso están los doctores, para eso están las doctoras, como la doctora invitada hoy especial en Cadena Azul Radio, y que le agradecemos encarecidamente, maestro, que haya hecho una pues excepción en su agenda para venirnos a platicar un poco de esto que se está convirtiendo, que ya es un problema de carácter social y que como es de carácter social, pues nos incluye a todos, nos incumbe y nos tiene que sembrar la semilla de cambio en la mesa de todos. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme dar este mensaje y siempre hablar de estos temas es y será muy enriquecedor para todos.